Norbert Presenta y su equipo no se hacen responsables por los comentarios u opiniones emitidos por sus invitados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Norbert Pérez y esto es una nueva edición de Norbert Presenta. Bienvenidos a mi casa, tu casa. Hoy con un tema súper especial. Y es que acaban de aprobar en los Estados Unidos el TPS para toda la comunidad venezolana. Yo tengo un invitado súper especial. No solamente es la persona que me ha estado orientándome a través de este proceso dentro del territorio nacional, como es el tema migratorio, pero él también se ha convertido en un buen amigo y hoy lo tengo frente a la pantalla para que conversemos un poco sobre esta nueva oportunidad que le da a los venezolanos para poderse mantener de una u otra forma legales dentro del territorio americano. Bienvenido, abogado venezolano que estudió Derecho dentro del territorio de Venezuela, se especializa en los Estados Unidos, nos ayuda a muchos de nosotros a llegar a tener ese proceso de una manera elocuente y acertada. Y está con nosotros Lengermer Zapata. Bienvenido. Gracias, Norbert. Gracias por esa presentación. A la tercera va la vencida, dice. Así es, así es. Hermano, qué gusto poder tenerte y tenerte sobre todo para dar buenas noticias, para hablar de cosas positivas, para hablar de cosas que a la comunidad venezolana o a un grupo de los nuestros le hace tanto bien y sobre todo por eso que tanto habíamos estado esperando, porque una de las cosas que nos sorprendió gratamente comenzando el mes de marzo del año 2021 es esta noticia, porque si bien sabíamos que existían dos posibilidades, ¿verdad? La legislativa y por supuesto la forma en la que se dio, que es el Departamento de Seguridad Interna, que nos anuncia que el venezolano va a tener la posibilidad de aplicar a un TPS. Me encantaría que tú nos explicaras, primero que nada, qué es un TPS, para qué sirve un TPS y por qué es tan importante un TPS para la comunidad venezolana o para cualquier otra comunidad a la cual se le haya dado, porque, a ver, tengo entendido que El Salvador tiene desde hace tiempo la posibilidad de tener este estatus migratorio. Libia, si no recuerdo, es la otra nacionalidad, otra nación que tiene esta posibilidad, y ahora los venezolanos. Sí, correcto. Antes que nada, es importante que la gente entienda que esto no es un estatus definitivo, ¿ok? El TPS, como bien indica su nombre, es un Temporary Protection Status, que es un estatus de protección temporal. Si bien es cierto, aun cuando es un estatus de protección temporal, muy bien, como tú lo decías, es un alivio para muchos venezolanos, muchos compatriotas que se encontraban en una situación, digamos, de oscuridad, porque no podían obviamente trabajar legalmente en este país o por muchas razones no pudieron aplicar por algún tipo de protección como el asilo o por otro tipo de beneficio migratorio. Entonces, digamos, este estatus de protección llegó como una bendición para ese grupo venezolano porque efectivamente les va a dar la posibilidad de salir a la luz. Y si bien es cierto que es una protección que va a durar 18 meses, no es menos cierto que por regla general lo que ha indicado, digamos, lo visto en TPS anteriores, es que por lo general se da una continuidad a esos procesos. Entonces, esto por una parte, o sea, hay que ir viendo todo lo positivo, porque hay muchas personas que dirán, bueno, pero ¿por qué no se da algo como el ajuste cubano, por lo menos, que puede llevar a residencia? Y hay que entender que, bueno, que el gobierno está haciendo lo mejor posible por brindarle la protección a todos aquellos venezolanos que efectivamente están viéndose afectados por la situación que vive Venezuela actualmente. Entonces, antes que nada hay que agradecer que esta protección se dio y que, bueno, esto puede ser un primer paso para muchas acciones que pueden favorecer o contribuir a que los venezolanos tengan una vía para regularizar su situación en este país. Ahora, ¿crees tú que de pronto tiene algo que ver o no, o es posible? Porque en pleno proceso electoral o en campañas electorales, pues se prometía que esto iba a ocurrir para la comunidad venezolana.
pero también a la asignación de Alejandro Mayorga, que es obviamente cubano-americano, que es el secretario de Seguridad Interna. Esto pudo haber ayudado para que esta decisión se adelantara y se tomara tan rápido. ¿O tú crees que esto ya venía estudiado por todos los informes que se han hecho sobre lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace años? Yo diría que tardó bastante, ¿ok? Es una medida que tal vez debió haberse tomado hace mucho tiempo atrás, porque tú y yo sabemos cuál es la real situación que está viviendo Venezuela en este momento y esas condiciones que se describen para el otorgamiento del TPS no vienen ocurriendo desde hace un mes o 2 meses, no, es una situación que sin duda alguna tiene años ocurriendo. Entonces, a mi juicio sí fue un poco tarde, pero igual podemos decir que efectivamente esa medida ya se tomó y que lo importante es que lo hicieron pues, en el tiempo que se haya hecho y que efectivamente, vuelvo y repito, va a ser un alivio para muchos venezolanos. Indudablemente todo aquel que pueda aplicar para ese beneficio debería hacerlo. Recordemos que hay un periodo inicial de registración, por así decirlo, que empezó a correr el 9 de marzo y que va a cerrar en septiembre 5. Entonces puede ser que... los 180 días más o menos de lo que es la asignación. Sí, correcto. El septiembre 5 cierra ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede ser elegible si no se registra en ese periodo de tiempo para un, digamos, registro tardío. Pero va a ser un poquito más engorroso ese proceso de aplicar, a diferencia de si aplica en el tiempo que el gobierno dijo, bueno, regístrese en esta fecha. ¿Okay? Y en otra Eso es oportunidad una de las también razones. el Estado ha hecho como la extensión para la solicitud porque no dan abasto por las que tienen que recibir en este periodo. Son tal vez pocas personas que van a estar llegándoles toda la información de 320.000 venezolanos, que es más o menos lo que se habla de la comunidad en los Estados Unidos. ¿Y en qué cambia o cuáles serían los alcances o beneficios que tiene el TPS para nuestra comunidad, Benjamin? Mira, yo creo que los beneficios son muchísimos. Uno, efectivamente ya lo conversamos, protege de la deportación. Dos, le da la posibilidad a la persona de que pueda tener un número de social y un permiso de trabajo para trabajar legalmente, digamos, empezar a dejar un registro de que efectivamente tiene una continuidad en este país, está residiendo en este país de forma continua. Tres, está obviamente un plan de gobierno en el cual se está tratando de legalizar a todas aquellas personas que tengan TPS, DACA, y si eso se llegase a concretar, obviamente aquellas personas que se registren para el TPS, venezolanos o no, dependiendo de los países que tengan obviamente TPS, van a estar los venezolanos incluidos en ese beneficio. Entonces, evidentemente para ellos sería un plus si eso se concreta. Estamos hablando que es muchos if, pero efectivamente son cosas que hay que considerarlo. El otro beneficio es que sin duda alguna si la persona no se acoge al TPS y no quiere someter un proceso de asilo en este momento y lo quiere hacer en un futuro, este proceso de TPS, el haberse registrado y haber sido aprobado por un TPS, le da la posibilidad a la persona de aplicar por un proceso de asilo posteriormente, porque eso es considerado una circunstancia extraordinaria. Eso lo dice la misma página del TPS para venezolanos. Entonces, pongamos un ejemplo, una persona llegó aquí, tú y yo sabemos que ahorita hay una regulación que siempre ha existido, que es que la persona tiene que presentar su solicitud antes de haber cumplido el año. ¿Okay? Entonces, si la persona aplicó para el TPS, le aprobaron su TPS y resulta que quiere aplicar al asilo posteriormente, ellos van a poder alegar como circunstancia extraordinaria que no habían aplicado porque tenían, digamos, estaban amparados bajo este estatus de protección temporal. Ahora, para poder aplicar el TPS también tiene que estar dentro del territorio antes del anuncio, que en su caso fue el... marzo 8. Marzo 8, ¿correcto? Y mantenerse continuamente desde marzo 9 también en adelante. Okay, ¿y cómo? Sí, hay que probar, hay una cantidad de recaudos que a través de los cuales puedes probar. Yo creo que la forma más efectiva, más eficaz de probar que tú llegaste antes de esa fecha es tu I-94. Lo que yo les recomiendo a las personas también es tener todo su registro de los pasaportes, sus sellos, de modo que puedan demostrar entradas, salidas, el registro, como le dije, de la I-94, si han contratado algún servicio en el cual tengan o han buscar un apartamento, un lease, ese tipo de cosas son herramientas que van a dar, digamos,
permitir a los oficiales establecer la aprobación de ese beneficio. Ahora bien, ahí hay una lista enorme de documentos que se requieren o que son, digamos, mencionados. Eso no quiere decir que usted tiene que cumplir con todos y cada uno de los documentos que aparecen allí. Usted puede presentar la mayor cantidad posible que tenga y de ese modo igual puede resultar elegible. No quiere decir que si no presentó, por ejemplo, los récords médicos que se dicen ahí, porque usted nunca ha ido o no ha tenido ningún tratamiento médico para justificar, no se lo van a aprobar. No, sencillamente eso no se presenta. Ellos están dando una cantidad de documentos que pudiesen ser utilizados para eso. Ahora, una persona que ya esté dentro del territorio, que se le haya cumplido el año y el día para poder aplicar a su asilo, que tenga 1 o 2 años en Estados Unidos y que no tenga un estatus legal, estas personas pueden ampararse dentro del proceso del TPS y hacer la solicitud en este momento. Sí, sí, básicamente, efectivamente, el proceso del TPS dice que es para todos aquellos venezolanos o las personas que no tienen otra nacionalidad o que no han tenido otra nacionalidad, han tenido como residencia habitual Venezuela. Y efectivamente hay que demostrar cada una de las cosas que dicen ahí, que han estado antes de la fecha del 8 de marzo y que básicamente se han mantenido físicamente presentes aquí. Una vez que ellos demuestran esas condiciones, si reúnen los requisitos, en teoría, el Servicio de Migración y Ciudadanía debería aprobar ese TPS. Una pregunta muy usual que he visto en redes sociales es, dicen que no puedes estar o no puedes proceder de otro país. Bien sea porque tengas residencia. Hay gente que dice, mira, yo tengo residencia panameña, por ejemplo, una de las que vi, y ahora estoy en los Estados Unidos. ¿Pudiese o no aplicar? El de que pueden aplicar, siempre va a ser discrecional de la administración el que lo otorgue o no. Y eso va con el mismo tema, yo creo que lo voy a traer a colación con el mismo tema del pedir el permiso de viaje. Yo soy una de las personas que no está ganado a decirle, bueno, a solicitar el permiso de viaje, porque incluso cuando usted lee la planilla de instrucciones del permiso de viaje, te dice que el hecho de que te lo otorguen no quiere decir que tú automáticamente vas a tener la entrada al país cuando vuelves. Tú sigues siendo sujeto a admisión y depende del oficial que te recibe en el puerto de entrada si te deja entrar o no. Lo otro es que tú no puedes simplemente pedir un permiso de viaje para hacer viajes de placer, de negocios, vacacionales, no. O sea, tiene que ser viajes justificados. Entonces las personas muchas veces dicen, bueno, nada, pero yo pido mi permiso de viaje y me voy. Pero tienen que tener en cuenta eso, o sea, que eso no garantiza bajo ninguna circunstancia que tú vas a poder reingresar al país. Entonces yo creo que es algo como que hay que pensársela bien si se tramita o no. Bueno, porque hay muchos que de pronto piensan o va a haber gente que le va a vender la idea que si aplicando al TPS vas a poder tener ese permiso de trabajo y va a caer más de uno en la tentación de tener ese permiso para poder salir y si no lo tienes justificado, si lo que vas a ir de placer, es posible que no, y veamos en un futuro varios no regresando a lo que se habían habituado a hacer dentro del territorio nacional, ¿no? Sí, no solo eso, no solo el no digamos, el ir a esos viajes de placer, efectivamente, vuelvo y repito, son viajes justificados y eso lo puede leer cualquier persona que solicite la planilla, no son regularmente, ellos no te dicen que sean viajes de placer o de negocio. Venezuela es un big no, no puedes viajar a Venezuela si solicitas un permiso de viaje y está bajo la figura del TPS, porque obviamente no tiene ningún sentido. Incluso si tienen un proceso de asilo en camino, tú puedes aplicar al TPS y también aplicar al permiso de viaje. Lo más recomendable, en mi caso, yo diría, si tenemos tantos estados que todavía no conocemos ni en el que vivimos, empecemos a hacer turismo interno, que va a llegar el momento donde te va a poder dar una residencia, en el caso de los que ya tienen el asilo ganado, y poder ir a la ciudadanía en caso de algunos que ya están muy próximos a poder tener el examen de ciudadanos. Ahora, el TPS no te permite tener residencia. No, por el momento no, y lo dice claro el documento, eso no es un camino a la residencia. ¿Por qué hablaba yo de la residencia? Porque efectivamente hay proyectos de ley que están bien, como lo comento, bien como dice la palabra, son proyectos en los cuales se espera que
pueda darse una residencia a aquellas personas que tienen TPS, DACA, pero eso es en líneas generales. Y repito, esos son, digamos, especulaciones, son proyectos que no se han dado, no se han concretado y que tienen un largo camino por recorrer. Por el momento hay que darle la bienvenida a la noticia de que van a tener un estatus de protección temporal que te va a permitir estar aquí por N cantidad de tiempo, porque sabemos que muy probablemente lo van a extender llegada la fecha y que efectivamente van a poder seguir los venezolanos acogiéndose a esa medida. Cosas importantes que hay que destacar para hacer el punto ahí de lo que me dijiste. Repito, las personas que tienen otra residencia, otra ciudadanía, de que pueden aplicar, pueden aplicar. Ahora, la potestad de si lo aprueban o no siempre va a estar de parte de la administración. Lo otro que efectivamente es, si usted viene de un tercer país y no estuvo en ese país, no tuvo residencia en ese país, obviamente no tiene lazos con ese país, no hay ningún inconveniente a mi manera. Es el caso que es justamente lo que quería tocar contigo, porque es el caso del venezolano. Muy pocas líneas aéreas desde hace muchos años vienen directamente de Caracas, Maracaibo o Valencia a algún puerto o aeropuerto directamente de acá de los Estados Unidos. Pero esto que tienen que pasar por Colombia, que es como lo más cercano, tomar un avión de allí y llegar, bien sea a Miami, Fort Lauderdale, Atlanta o Nueva York, pero ellos lo tomarían como que tú vienes de un tercer país o hay alguna forma de explicarle al agente de migración que es que tú vienes de Colombia o tú hiciste Caracas, Panamá y de Panamá tomaste otro avión para poder llegar a los Estados Unidos. No, lo que pasa es que esta planilla es muy, digamos, tiene muchos detalles y hay que, cuando la llenes, por lo menos las preguntas que te hacen es esa: ¿has viajado o residido en otro país antes de entrar a los Estados Unidos? Y otra de las preguntas que por lo menos hacen es si alguno de esos países te ha dado la posibilidad de residencia o de estar legalmente en ese país y tú la has rechazado. Entonces ya esas son preguntas que a mi modo de ver el oficial está haciendo o la agencia está haciendo para determinar qué tanto tienes tu posibilidad de estar en un tercer país o no. Insisto, el hecho de que una persona tenga una doble nacionalidad o tenga, eso no es una limitante para aplicar, ¿ok? Y hay otras decisiones que han tomado en la agencia que efectivamente habla sobre ese tema. Sin embargo, vuelvo y repito, siempre es discrecional. Quien le diga a usted que hay garantías de que se lo van a aprobar, siempre se lo digo a las personas, les está mintiendo. No hay manera de saber porque a fin de cuentas quien está al otro lado del escritorio es un oficial de inmigración que es tan ser humano como usted. Entonces siempre hay que tratar de ser lo más transparente posible con ellos, de modo que evidentemente ellos vayan a la parte humana y apelar a la parte humana en ese sentido. Otra de las preguntas que también vi y que además me hicieron antes de esta entrevista contigo era que si esto le llevaba al igual que la solicitud de un asilo, porque la solicitud de un asilo tú sabes que en algún momento te van a llamar, vas a estar frente a una persona de migración y vas a contar tu caso. El TPS tiene que ir en algún momento a enfrentarse a una entrevista o a través de la planilla ellos ven si eres elegible o no y te envían entonces la parte de hacer tus huellas y por supuesto luego lo que es el permiso de trabajo. Eso iba, tú vas a ir obviamente a una oficina, pero es para hacer el proceso de tomar los datos biométricos o lo que llaman las huellas, los fingerprints. Simplemente la agencia va a recibir los papeles, dependiendo de cómo lo hayas mandado, si lo mandaste conjuntamente con la solicitud de permiso de trabajo o lo mandaste solo, ellos van a procesar tu solicitud, te van a mandar a tomarte las huellas para hacer un background check. Y después que hagan ese background check, efectivamente, bueno, van a tomar decisiones en torno al cabo. Pero no es como el asilo que tú vas a ir a rendir declaración y vas a exponer tu caso, no, para nada. Completamente distinto ese proceso. Una vez que la agencia, digamos, determina si tú eres elegible o no, ya tú estarías técnicamente amparado por el TPS. El proceso de asilo es totalmente distinto. Pero repito, en ese caso sí tendrías que, en el caso del asilo sí tendrías que ir a sentarte ante un oficial y exponer tu caso. Pero en las ventajas que tiene el TPS, vuelvo y repito, aparte que no vas a tener que lidiar con ese proceso, es que si tú más adelante decides aplicar por un proceso de asilo porque consideras que eres elegible para ese tipo de proceso, vas a poder hacerlo siempre y cuando hayas cumplido con el parámetro del TPS, hayas sido elegible, te lo hayan aprobado y técnicamente te hayas mantenido bajo esa figura hasta que apliques efectivamente y alegues eso como circunstancia extraordinaria.
Y y sé que ya lo has dicho, pero es bueno repetirlo porque a lo mejor hay personas que están tomando esta entrevista en este momento y no nos escucharon completo en nuestro discurso o nuestra conversación, es las personas que tienen doble nacionalidad. ¿Son elegibles para poder aplicar este proceso? Sí, efectivamente pueden ser elegibles. Repito, el tener una doble nacionalidad no te limita al momento de aplicar. La norma no dice nada, el documento no dice nada de que tienes que tener, de que quien tenga doble nacionalidad no puede hacer la solicitud. Lo puedes hacer, vuelvo y repito, independientemente si lo haces, es discrecional de la administración si lo otorga o no. Pero si usted es una persona que tiene doble nacionalidad, por ejemplo, que pasa con muchos venezolanos, y eso lo sabes tú, que nacieron en Venezuela, se criaron en Venezuela y sus abuelos, sus padres son de alguna manera europeos o tienen algún otro tipo de nacionalidad y por eso ellos tienen esa nacionalidad, pero en su vida han pisado ese país, independientemente, o sea, tú puedes presentar tu solicitud como venezolano. Sí, efectivamente, tú tienes que nombrar en la planilla también todos los países en los cuales tienes nacionalidad. Y repito, va a ser discrecional de la agencia y del oficial que esté revisando el caso, el si se otorga o no. Si, por ejemplo, un venezolano tiene una pareja, que era una de las cosas que también me llamó la atención dentro de las preguntas, era si un venezolano, por ejemplo, yo, mi pareja es chilena, argentina, ecuatoriana, cualquier otra nacionalidad. Al solicitar yo ese proceso del TPS, puedo amparar también la solicitud de mi pareja en caso de no tener un estatus legal dentro del país, siempre y cuando, me imagino yo, estemos casados, porque si estás en cónyuge, no procede, ¿no? Tienes que estar casado legalmente en los Estados Unidos. Sí, con respecto a eso, yo estoy, no te voy a responder afirmativamente porque es una pregunta en la cual tengo que indagar un poquito más. Estoy casi seguro, eso sí te lo puedo decir, que efectivamente las personas, o sea, las parejas, esposa e hijos, en teoría son beneficiarios. Lo que no se puede hacer es, digamos, asumir de que si yo aplico, mis hijos o mi esposa van a estar automáticamente amparados. Cada quien tiene que presentar su solicitud por separado, pero técnicamente sí debería ser elegible, ¿ok? Esa pregunta te prometo aclararla más adelante. Tengo entendido que para las familias, en caso de que hayan niños y estos niños ya tengan conocimiento de causa y sepan firmar, él debe firmar la planilla por separado de papá y mamá para poder elegir, ser elegible dentro del TPS, ¿correcto? Sí, sí, no es que, bueno, yo apliqué independientemente y tengo un niño que llegó aquí de 10 meses y como es un bebé no lo voy a poner a completar ese proceso. No, sencillamente sí tiene que completarlo igual de manera independiente y el padre o madre firma por él la planilla. ¿Ok? Pero sí tiene que hacerlo, sí tiene que registrarlo. Y personas, por ejemplo, que hayan tenido solicitud de asilo años atrás, que se les haya negado la posibilidad, que hayan tenido que ir a corte, estas familias se retiraron de los Estados Unidos, pero sus hijos mucho tiempo después, como tienen visa americana, vienen, están acá, no habían solicitado o solicitaron el proceso, pero se lo denegaron porque ya tenían un proceso abierto, se pueden amparar dentro de la solicitud del TPS. Habría que evaluar, yo creo que en esos casos en particular, la situación bajo la cual fue negado el proceso de asilo, porque efectivamente es algo que va a tener que también, se va a tener que, digamos, decir esa información en la planilla, porque allí lo preguntan si en alguna oportunidad estuviste en un proceso en corte o en procedimientos migratorios. A pesar de que haya sido cuando era infante y ahora es adulto consciente, es un proceso que estaba dentro de... Independientemente porque, por eso te digo, habría que estudiar el caso en particular a ver cómo se llegó a la decisión, qué decisión se tomó, si fueron referidos a corte, porque al momento que te refieren a corte, aunque tú estás como principal, por ejemplo, tu familia va contigo y sigue el derivado sigue la suerte de lo principal. Entonces, y en el caso de que estén aquí en Estados Unidos y tengan asilo y los hayan referido a corte, ¿se puede amparar hoy en día a través del TPS o tienen que...? Sí, es conveniente que lo hagan. De hecho, yo pienso que son los más interesados en hacerlo. El TPS para las personas que están en esos procesos, independientemente estén en ese proceso, estén en proceso de asilo, no los hayan llamado o estén sin documentos, como yo se lo digo, ese es especialmente para los que están en asilo,
sea que los refirieron a corte o sea que están esperando entrevistas. Yo les digo que eso, haciendo la analogía, es como cuando en el Monopolio uno jugaba y le salía la tarjetica de salga libre de la cárcel. Bueno, igualito. Eso es en caso de que algo no resulte como tú esperas en un proceso de asilo, sea en 5 o 10 años, el haberte registrado evidentemente te va a hacer un plus, porque si el día de mañana llega la orden final, tú te dicen, usted tiene que salir del país, tú puedes decir, yo me registré inicialmente y si el TPS está vigente para esa fecha, bueno, tú puedes aplicar y beneficiarte de esa situación y efectivamente protegerte contra la deportación. Para poder hacer el asilo, lo volvemos a decir, y es importante porque me gustaría que nuestra comunidad esté bien clara, que tiene unas fechas límite, que no es que como hace muchos que, bueno, tengo un año para poderlo hacer, déjame ahorrar, déjame pensarlo, déjame hacerlo, déjame ver qué hago. Si esta es la oportunidad de tu vida, esta es la oportunidad que tú tienes para poder estar legal, para poder tener un estatus, para poder abrir una cuenta y estar tranquilo en los movimientos que haga en el banco, para tener un permiso de trabajo, para tener sobre todo un ID que te permita conducir, que te permita estar libremente. Si te quieres ir de un estado a otro, lo puedes hacer a través de tu vehículo si lo tienes o de un carro. Entonces no desaprovechen la oportunidad, y es importante que sepas que desde el 9 de marzo del año 2021 tienes hasta el 5 de septiembre. O sea, 5 de septiembre, tienes 180 días para que contactes a tu abogado, para que contactes, por ejemplo, aquí tengo a Leminger, que puede orientarte, que te puede dar toda la información necesaria, que tienes que tener un poquito de paciencia porque este es el momento donde muchos van a tratar de hacerlo, de abarcar, y también es necesario, y te lo digo por experiencia, que no te vayas con cualquiera, porque ahorita todo el mundo es coach, todo el mundo es experto, todo el mundo es erudito en la materia. No, por favor, busquen gente que le hagan las cosas bien, que te llenen bien la planilla y que te orienten bien. Por ejemplo, en mi caso, yo te agradezco mucho, Leminger, porque siempre has estado allí. Nunca se me olvida, por ejemplo, un día estaba en una reunión, 11 y algo de la noche, y me llamaste por teléfono para preguntarme si yo ya sabía algo del permiso de trabajo, y fuiste la persona que me dijiste, se te aprobó el permiso de trabajo, ya tienes aprobado. Entonces, tú estás de alguna u otra manera siempre pendiente de cada una de las personas que tienes. Entonces, fechas importantes que tienes que tener todo allí. Señores, ahí está. Desde el 9 de marzo, porque no sabemos en qué momento tú estés viendo esta entrevista, este podcast, hasta el 5 de septiembre. Probablemente... 5 de septiembre de 2021. Por eso, y no es en el último momento. Tiene 180 días, y que probablemente vemos que la gente va a tener la posibilidad de extenderlo. Todavía no lo sabemos. Eso es un juego que a lo mejor está allí todavía en la mesa, donde el mismo Estado se va a dar cuenta a través de las solicitudes que se reciban si llega a dar una extensión o no por algo tardío dentro de lo que es la solicitud. Pero hasta el sí, yo quiero aclarar algo allí, Norbert. Las personas traten de no esperar a última hora para hacerlo, no se confíen efectivamente, como bien lo dice Norbert, en decir, no, bueno, eso seguramente van a extender el proceso de registro. No, sencillamente guíense por los parámetros que ya se dieron. 9 de marzo, 5 de septiembre de 2021, fecha límite. Antes de esa fecha, efectivamente, si pueden enviar sus procesos, sería lo mejor. Importante que tengan en cuenta, bien lo dijo Norbert, yo soy abogado venezolano, me he especializado como paralegal acá, no soy abogado en Estados Unidos. Efectivamente esto se está haciendo a manera informativa para que las personas estamos compartiendo información que sea, digamos, recibido de las mismas fuentes, que en este caso el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Y aquellas personas que deseen, obviamente, indagar al respecto, lo pueden hacer, pueden ingresar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, cuya página es www.uscis.gov/TPS, y allí van a conseguir toda la información necesaria sobre cómo aplicar. Si van a utilizar a una persona, efectivamente, como bien lo dijo Norbert, asegúrense que sea una persona que sabe lo que está haciendo. Si van a ir con un abogado, bueno, igual verifiquen las credenciales de ese abogado. Si efectivamente lo van a hacer ustedes, más razón aún, lean en detalle cada una de las instrucciones que tiene la forma correspondiente para el proceso, independientemente sea para el registro, si van a aplicar también para el permiso de trabajo o si van a hacer el fee waiver. El aplicar por el fee waiver, esa es otra cosa importante,
no les afecten absolutamente nada. Mucha gente me ha preguntado, no es que me da cosa aplicar, porque si usted no tiene el dinero, aplique por el fee waiver para que le hagan el perdón de pago y pueda obtener su permiso de trabajo, si es el caso, o su perdón de pago efectivamente para el proceso de registro, si efectivamente considera que efectivamente corre con usted, digamos, es elegible para ese proceso. No tenga miedo de pedir el perdón de pago por algo que pudiese suceder en el futuro, no, para nada. Es un beneficio que está allí y si se puede utilizar, tiene que sacar provecho de ello. Y es la primera vez que además se ve esto para un país latinoamericano, porque en estas circunstancias, en las circunstancias en las que está viviendo y padeciendo Venezuela en este momento, porque de pronto pues habían sido, no sé, por desastres naturales, por alguna catástrofe que haya ocurrido, que se le haya entregado el TPS a ciertas naciones, ciertos puntos. Hablábamos hace rato que Libia y El Salvador eran unos de estos que se les habían otorgado el TPS, pero es la primera vez en la historia que por la situación país, por lo que está ocurriendo y se ve en distintos informes de organizaciones súper reconocidas a nivel mundial, que se entrega un TPS a una comunidad como la venezolana y que ha sido un momento histórico también y un proceso de cambio dentro de lo que ha sido la parte migratoria de los Estados Unidos, porque si logra hacer el cambio y de alguna otra manera otorgársele la residencia permanente a todos aquellos, como lo habíamos hablado hace rato, los que tienen el proceso de DACA, es el nombre. El de los Dreamers. Ajá. Sí, es el DACA. Y ahora los venezolanos es un momento histórico que tienes que aprovechar. Le digo tienes que aprovechar porque te estamos hablando a ti que estás viendo esta conversación, que de pronto nos lo puedes compartir, que le puedes dejar algún comentario también allí abajo dentro de lo que es el perfil para que se puedan comunicar. Igualito ustedes van a tener allí dentro de la caja de herramientas nuestra, pues toda la comunicación directa para que le puedan hacer sus preguntas a Zapata, para que él te pueda orientar. También vamos a colocar allí las páginas oficiales de gobierno para que ustedes también tengan esa posibilidad de informarse. Y si ustedes quisieran, porque sé que muchos van a tener la esperanza, incluso muchos de los que están ya aquí dentro de un proceso de asilo, puedes hacerlo. Ahora, la pregunta bien es, Zapata, si yo tengo un proceso de asilo político y yo tengo ya mi permiso de trabajo, ¿tengo que volver a hacer dentro de la planilla para solicitar un permiso de trabajo o solamente lleno la planilla para estar dentro de lo que es la aplicación del TPS y me quedo con mi permiso de trabajo? Esa es una pregunta súper, súper interesante y te voy a decir lo siguiente. Muchas personas tienen esa duda. A esas personas que tienen procesos de asilo en marcha, en curso, simplemente hagan el registro inicial. No tienen que aplicar nuevamente por un permiso de trabajo. De hecho, les favorece más aplicar por el permiso de trabajo o mantener su permiso de trabajo por la vía del asilo, porque ese permiso de trabajo lo otorgan por 2 años. Mientras que el proceso del permiso de trabajo por el TPS les va a dar solo 18 meses. Entonces, efectivamente, estarían quitándose 6 meses si lo hacen por la vía del TPS. Entonces, simplemente hagan su registro inicial en el TPS, pero continúen con todo su proceso. El proceso así lo puede ir en paralelo con el del TPS sin ningún tipo de inconveniente. No va a tener ningún roce, no va a tener ningún cruce. O sea que pueden aplicar, como les digo, para el registro inicial y mantener su permiso de trabajo renovándose por la vía del asilo sin ningún tipo de problema. Ok, entonces yo en mi caso pudiese a través de la aplicación que se haga, aplicar para tener el TPS, mantengo mi estatus, no elimino o no llamo para cerrar de alguna otra manera el proceso de asilo y me mantengo con mi permiso de trabajo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Llenar la planilla orientado, por supuesto, porque en mi caso no lo voy a hacer solo. Estás tú a que me ayudes. Siempre está en el guardián. Por eso te digo, o sea, de que se puede hacer solo, se puede hacer solo. Hay personas que deciden hacerlo solo. Lo único que yo les diría es
La página de USCIS, uscis.gov, Sí. tiene toda la información. Si usted entiende inglés perfectamente, pues lea en detalle y con mucha cautela todo el instructivo con toda la información necesaria para poder hacer el llenado de ese formulario correspondiente. Usted puede, como bien lo dice ahí, mandar ese formulario solo, mandarlo conjuntamente con el permiso de trabajo o simplemente mandar los dos de pedir el fee waiver o mandar uno de pedir el fee waiver, que es el perdón de pago, pero como sea que lo vaya a hacer, lea muy bien el instructivo, porque ahí está todo, absolutamente todo. Entonces no se vaya de bruces, simplemente descargo la planilla lleno, sin saber qué colocar. Lea el instructivo si lo va a hacer por su cuenta, porque efectivamente va a ser la mejor manera de obtener un mejor resultado. Y efectivamente puede presentar solo la forma correspondiente al registro inicial y enviarla, y se lo aprueben. Si usted quiere aplicar por el permiso de trabajo, bueno, envía la forma del permiso de trabajo. O si es de esas personas que no tiene otro proceso y aplicó quiere aplicar por el registro inicial, puede también mandar conjuntamente la del permiso de trabajo y pagar los fees correspondientes, que efectivamente van a variar dependiendo de quién lo esté enviando. Si son niños menores de 14 años, por ejemplo, no pagarían lo que es lo de las huellas, que son los datos biométricos, solo pagarían el registro inicial. Si van a Esos mandar datos conjuntamente, biométricos se hacen, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo mi proceso y estoy en los Estados Unidos colocándome como referencia tal vez de miles que están al igual que mi persona acá. Si yo ya tengo el permiso de trabajo y yo ya hice las huellas y hice toda la fotografía, hago nuevamente este servicio biométrico para el tiene precio que de ese hacerlo. proyecto. Hay que hacerlo. Es lo recomendable, porque puede ser que yo le digo a las personas, si usted se la quiere jugar y no enviar el feed de los datos biométricos, hágalo. Pero muy probablemente la administración le va a enviar un request for evidence, que es un requerimiento por evidencia adicional, donde le van a decir no enviaste los aranceles correspondientes a tal cosa. Y Ahora, es importante que la gente tenga en cuenta eso, porque me dicen, pero es que la administración dice que ellos pueden usar las huellas anteriores. Sí, pero es discrecional de la administración si lo hace o no lo hace. O sea, que correcto. no es que tú tomas la decisión por la administración, ellos son los que van a decirte. Y aun cuando lo vayan a hacer, ellos no te están diciendo, por el hecho de hacerlo, no me tienes que pagar el fee. Entonces, Ahora, es obviamente una decisión muy personal. una de las cosas súper importantes que es, Alejandro, digo, tienes la oportunidad en tus manos. Busca esa fuerza tal vez económica para hacerlo, porque también he leído y he visto y he escuchado que es la primera vez que el Estado emite un TPS donde te permite llenar la planilla de la solicitud del TPS a la par de solicitar el permiso de trabajo, porque anteriormente eso no había ocurrido. Por eso es que la gente dice, bueno, pero es que la planilla cuesta 45, creo que, o $50 la TPS. $50. Pero el costo total tal vez de esto es porque el permiso está en 495, el permiso de trabajo. Eso súmale, obviamente, pues lo que la persona que te va a orientar, porque entiendan que es tiempo, trabajo y lo que la gente ha estudiado y preparado para poder orientarte, porque hay muchos que también dicen, bueno, pero es que si eso es gratis, ¿por qué me lo van a hacer? Pero es que la gente tiene que, si se está dedicando un tiempo para ti, para llenarte, para pedirte los papeles, para orientarte, para hacerte el sobre, pues esa persona también tiene que, de alguna u otra manera, tener unos honorarios por lo que sabe, por sus conocimientos y por lo que te está ayudando a hacerlo. ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta, los aranceles serían 50 por el registro inicial, 85 por el proceso de huellas, ¿ok? Y adicionalmente el permiso de trabajo sería 410. Hay quienes están exentos de las huellas, como lo dije, los chicos o niñas o niños menores de 14 años. Ya los mayores de 14 años efectivamente tendrían que pagar ese fee. E Todavía independientemente, se si ustedes mantiene el permiso consideran en que es mucho, 410. Porque yo tenía perdón, entendido que todavía está el permiso en 410, porque yo tenía entendido que iba a aumentar el permiso de trabajo. no, es 495 incluyendo los 85 de las huellas. Ok, ok. Por eso es que sube ese monto a 495, porque ellos te cobran 410 plus 85 adicionales de las huellas. Okay. Eso por una parte, pero entonces es importante que las personas también tengan en cuenta, y si dicen, bueno, es mucho dinero, recuerden, si usted no tiene los recursos en este momento, puede aplicar por el perdón de pago, siempre y cuando sea elegible. No tenga temor de aplicar por eso, porque, repito, es un beneficio que está dando el gobierno, y que efectivamente si usted se siente con derecho a utilizar ese beneficio, está
obviamente facultado para hacerlo, hágalo. No, no piensen que se lo van a negar o mucho menos. Exacto, un beneficio que también tiene este TPS, una vez que se lo hayan aceptado, que usted ya tenga su permiso de trabajo, que usted ya tenga todo en regla, es que usted puede pedir un permiso para poder salir. Cosa que en mi caso no se lo recomiendo, quédese tranquilito para que después no vaya a tener ningún inconveniente. No, que voy para Puerto Rico, porque es que Puerto Rico es Estados Unidos. Se han escuchado casos que de pronto usted va por Puerto Rico y cuando regresa no lo van a dejar entrar. Si no tiene el pasaporte al día, no importa que no tengamos el pasaporte al día, podemos aplicar igualito al TPS, ¿verdad? Porque hay muchos venezolanos que no tienen el pasaporte al día. Sí se puede aplicar al TPS con el pasaporte, eso no tiene ningún tipo de problema. Puerto Rico es considerado un vuelo doméstico, no debería tener problemas ni Puerto Rico, ni Hawái, Alaska, nada de eso. Debería en teoría tener problemas para salir o entrar. Y el permiso de viaje, también depende de la gente de migración que te recibe en el momento que tú estás entrando, porque además tú no estás haciendo migración, tú estás con un ID que te permite viajar sin necesidad de mostrar el pasaporte. ¿Cierto? Claro. Pero correcto, entonces, a lo que voy de este tema de los viajes es que estoy seguro que muchos van a querer llenar la planilla I-131, que es la planilla que te solicita, que te da la posibilidad de viajar. Como el venezolano es un poco particular y nosotros nos conocemos, seguramente hay unos que ya tienen esa mentalidad, lo voy a pedir porque me voy a ir a tal lado, porque voy a ver a mi familia, y esa emoción de conectar con los nuestros es válida. Tú puedes viajar a cualquier otro, pero justifica lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer antes de viajar. Porque después cuando vas a regresar y no puedas regresar, vas a estar en el aeropuerto llorando, molesto o tratando de sobrepasarte en palabras porque tú crees que tienes un poder, una legalidad porque tienes un ID. Señores, piénsenlo bien antes de viajar. A menos que trabajes en una compañía internacional que tu posición amerite que tú vayas por cuestiones de trabajo a algún otro lugar, puedes ampararte a través de tu trabajo y del puesto que tú tengas dentro de esta compañía para poder viajar al resto del mundo. Pero mientras tanto, procura hacer turismo local, disfrutar todos los estados que tenemos en los Estados Unidos, que son muchísimos, y espera por el momento idóneo porque ya estamos dando un paso más avanzado para lo que queremos, que es tener una estabilidad. Emocionalmente, muchos tienen todavía ese descontrol de no saber qué va a pasar. Pero ahora tienes una posibilidad, y una posibilidad abierta, que es aplicar al TPS. Y yo te orientaría y te diría, oye, no lo pienses dos veces, esta es tu oportunidad para poder estar bien. Porque estoy seguro, Zapata, que va a haber muchos que va a terminar esto y no van a tener la posibilidad de aplicar. Muy probablemente, y vuelvo y repito, en el tema del permiso de viaje que tú lo decías, yo se los recomiendo igualmente, lean muy bien el instructivo, lean los warnings que dice allí, las advertencias sobre el tema de que eso no garantiza en modo alguno su reingreso al país. Antes de aplicar por eso, y vuelvo y repito, no le estoy diciendo ni tratando de generar ningún tipo de miedo, o sea, que no lo hagan. Si usted no tiene la necesidad de salir del país, no salga, ¿ok? Manténgase aquí con su proceso andando, pero salvo que sea estrictamente necesario, hágalo con el permiso, bien justificado, bien sustentado, no debería tener problemas para regresar, pero siempre es bueno, repito, leer las advertencias que dice el instructivo, donde, reitero, dice que eso no es garantía de ningún tipo de que cuando usted regrese va a poder entrar sin ningún tipo de inconveniente. En este país los residentes permanentes tienen garantizada la entrada. Correcto. Y una persona que ya haya estado dentro de lo que es su entrevista y que haya tenido que ir a la corte y que en este momento pueda estar en un proceso de deportación, ellos son elegibles también para poder estar dentro de la aplicación del TPS. Sí, técnicamente no deberían tener ningún tipo de problema para aplicar. Ahora, la diferencia entre este TPS y el que dejó firmado el saliente presidente Donald Trump, ¿hay alguna diferencia? No hay mayor diferencia. Yo diría que no hay mayor diferencia. Es igual una protección temporal. Las dos, de hecho, están en el mismo documento, explican cuáles son lo que cambia, varía, digamos, en las fechas. No se sabe si el DD va a ser extendido, porque pudiese ser extendido también,
pero considerando que efectivamente está el TPS y por esas razones por las que yo le digo es preferible que se apliquen por el TPS, porque si el gobierno del presidente Biden decide no extender el DD, efectivamente, porque él ya sacó un proceso, en este caso, a través de su gobierno, que fue el TPS, y deciden, bueno, vamos a optar simplemente por el TPS, básicamente los que apliquen por el DD van a quedar como quien dice guindando, hablando en criollo. Entonces yo les diría, apliquen por el TPS, que es mucho más probable, porque fue aprobado por esta administración, que sea el que vaya a ser extendido. Preguntas que siempre hacen y que te la vuelvo a hacer a pesar de que lo hemos ido conversando. Ya estamos en la parte final también para cerrar. Dice que si hay una persona que tiene 2 meses en los Estados Unidos y aplica para el TPS, ¿no necesita realizar el proceso de asilo o debe realizar ambos procesos? ¿Cuánto tiempo tendría para solicitar el asilo? Técnicamente tú tienes, vuelvo y repito, para solicitar un proceso de asilo, 1 año, desde el momento en que llegaste, desde tu última llegada al país, o tu último arribo, ¿ok? Básicamente eso es lo que dice la norma. Ahora bien, si usted aplica para un TPS, le aprueban un TPS y se mantiene con, digamos, bajo ese proceso del TPS por un periodo de tiempo, digamos, 2 años, 3 años, 4 años, y después decide aplicar por un proceso de asilo, usted puede alegar en su proceso que efectivamente, y eso lo dice, repito, la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, que usted no presentó la solicitud dentro del año porque estaba amparado por otro proceso, que en este caso es el TPS. ¿Ok? Eso no quiere decir que si usted quiere presentar su solicitud antes del año, no lo puede hacer. Usted puede hacerlo. Pero si lo hace después de cumplido el año, automáticamente puede exponer que hubo una circunstancia extraordinaria que era que usted estaba amparado por la figura del TPS y no debería tener ningún tipo de problema. Repito, quienes quieran corroborar esto que estoy diciendo lo pueden verificar en la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Ahí está, en la página us6is.gov/TPS. Ahí está la nota para aquellos asylum seekers. Okay, hay otro que dice que vivió durante 3 años en Perú y no tuvo la residencia. Solo un carnet de extranjería al cual está vencido. Tengo 3 meses en Estados Unidos, que si esa persona puede optar a el TPS. Pero viene técnicamente puede solicitarlo y si yo fuera él, aplicar. Vuelvo y repito, eso no es garantía de que la administración lo vaya a aprobar, pero puedes poner su situación también de que efectivamente él estuvo viviendo allá, pero no le fue aprobada, digamos, la residencia y por esa razón tuvo que salir del país y eso técnicamente no debería tener, en teoría, problemas. Vuelvo y repito, ahí en esos casos son muy particulares y es muy discrecional de la administración si lo otorga o no. ¿Ok? Pero si una persona no pudo obtener la residencia en un tercer país y solo tiene nacionalidad venezolana, no veo por qué no pudiese aplicar y por qué no pudiese ser beneficiado con este tipo de medidas. Ok. Para todos los que nos están viendo, es importante que si usted tiene alguna pregunta, por favor, se van directamente abajo y ahí va a estar el arroba para que ustedes se vayan directo al Instagram de mi amigo Zapata, le hagan preguntas directamente a él también. Igual están todas las informaciones que él nos ha dicho, que están las páginas web. Busquen toda la documentación necesaria que se está requiriendo para poder llegar a la solicitud del TPS. Aprovechen nuevamente la oportunidad porque es una oportunidad de oro, es una oportunidad que se ha estado buscando, es una oportunidad que no tienen idea de la cantidad de personas que hay detrás de esto tratando de llegar a que el gobierno acepte la posibilidad de que el pueblo venezolano, tú que estás ahí viéndonos a través de tu pantalla de teléfono o en la comodidad de tu casa, tengas el estatus legal dentro de los Estados Unidos. Los beneficios son muchos, los beneficios son increíbles, empezando que tú puedes tener, siempre te digo, un ID al día, que aunque sea por 18 meses, recuerden que hay países donde ya llevan más de una década extendiéndoles esta posibilidad de tener su TPS, para que usted tenga la posibilidad de estar de una manera tranquila, porque nada como dormir tranquilo y saber que tú estás haciendo las cosas bien. Hagan las cosas correctas para que vean que les va a ir súper bien en este país. Hagan las cosas de manera legal
para que vean cómo el mundo les va a cambiar y van a tener una oportunidad, un país lleno de oportunidades, que siempre cada vez que te levantes y puedas tener cómo respirar, vas a salir y te vas a dar cuenta que fuera, allá en la calle, tienes el mundo en tus manos para poder hacer y crear cosas maravillosas. Tienes posibilidad, incluso tú que eres venezolano y que sabemos que todos los venezolanos somos echados para adelante y que además somos súper emprendedores, querer un restaurante, tienes la posibilidad a través de tu TPS y tu permiso de trabajo, buscar cómo crear tu propio negocio. Pero si tú te quedas de manera ilegal y no aprovechas la oportunidad que te están dando el gobierno en este momento, tú no vas a poder hacer todo lo que sueñas. Entonces, este es el instante, ¿cierto? Así es, hay muchos escépticos que dicen, no, bueno, eso es para, sencillamente para sacar a la luz a todos aquellos venezolanos que están como indocumentados. Yo les diría, bueno, no creo que bajo las condiciones que se establecieron en el documento bajo el cual se acordó aprobar el TPS, que esas condiciones en Venezuela vayan a cambiar en el corto o el mediano plazo. Creo que el tiempo ha demostrado que es una situación que en lugar de mejorar se ha ido agravando, lo cual es muy probable que, como bien lo dice Norbert, este programa vaya a ser extendido a lo largo del tiempo y no sabemos por cuántos años pudiese durar. Entonces, si usted puede aplicar para su proceso, hágalo con tiempo, no espere a última hora, porque efectivamente eso le va a dar una ventaja de prepararse y de subsanar cualquier error, cualquier situación que pueda esperarse. No tomen mi palabra por cierta, investiguen, analicen, visiten la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, toda la información está allí. Yo no tengo miedo, como se lo dije a Norbert hace un momento, una pregunta, de decirle, mira, tengo la certeza de que puede ser esto, pero efectivamente, si no tengo la respuesta en este momento, sigo indagando y sigo nutriendo mi información, porque aparte es información que está saliendo a cada momento, y dudas van surgiendo en la medida de que va avanzando este proceso del TPS. Entonces, esa es la idea, que ustedes también se vayan nutriendo de información y que vayan directo a la fuente para poder, digamos, tener la información más exacta de cómo sacar su proceso y llevar su proceso de la manera más exitosa posible. Podemos pasar horas conversando, hablando sobre este tema, pero creo que hemos sido bastante puntuales, hemos estado hablando lo necesario para poder ayudarte, para poder orientarte, para poder estar de la mano contigo, para poder decirte, hazlo, no te quedes en el aparato, no te quedes pensando, no escuches tanto, porque a veces como venezolanos escuchamos al vecino, al tío, al primo, a la prima, no. Este es el momento que tienes que actuar. Te estábamos de alguna otra manera, todos los gentes, todas las personas que hemos estado involucrados dentro de esto, diciendo por aquí o por allá, comentándolo, colocándolo en distintas redes sociales. Este es el momento. Actúa, quédate tranquilo, es una inversión, no lo veas como un gasto, ya tienes tiempo acá, ya tienes suficiente tiempo para haber hecho un colchón o un ahorro para poder hacer este tipo de trabajo. Busca gente que sepa manejarlo, busca la orientación. Google es uno de los mejores amigos que uno puede tener también para buscar cualquier tipo de respuesta. Ahí la tienes. Pero si tú quieres una orientación, en mi caso, tienes muchas personas en Venezuela, y esto no es una publicidad, ni es una publicidad paga, ni creen que esto, sino lo digo por mí, lo digo por la amistad que me une contigo, Leminger, y por la forma en la que tú me has tratado durante todo este tiempo. Yo les garantizo a ustedes que van a tener no solamente una persona que los oriente, sino que van a tener a un amigo, como es mi caso, que lo llamo, le escribo a la hora que sea, que él cambiando pañales con su chamo, que además nace el mismo día que mi persona, ahí ha estado siempre pendiente de mí. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, y te mando un abrazo enorme desde Atlanta, virtual, porque para mí ha sido una persona que en todo momento me ha orientado. Entonces, quiero que las personas sientan esa confianza de poder llamarte, de poder escribirte, de poder, obviamente a las 2 de la mañana no te vas a responder, pero muy probablemente no lo voy a responder. Pero si tengo la de la mañana sí, o entre clases de tenis, él te va a responder. Puedo decirte con toda certeza que trataré en la medida de lo posible, igual que trato de evitar que las personas lleguen y me llaman doctor, yo le digo, no me digan doctor, yo soy ser humano antes que nada, y me gusta ese trato directo con las personas, y el que me llamen por mi nombre, eso... Bueno, pero eso es un título que no te va a tipo,
el título de doctor, de señor abogado, no lo va a quitar, padre. Tú estudiaste en la universidad y te lo ganaste. Pero yo soy persona antes que tener un título. Ya me encanta acuérdate el dicho del derecho que es iuti possidetis iuris, lo que poseerás lo seguirás poseyendo. Ok. Ay, me acuerdo de derecho público. Yo sé, pero sí me gusta que la gente tenga esa interacción porque incluso es más, me siento más cómodo de esa manera. Por eso la verdad que yo creo que hasta ahora me ha funcionado todo este tema con estos procesos. Y vuelvo y repito, esto que se está compartiendo aquí es a título informativo, no puede ser tomado como consejo legal. Y repito, la información que estamos trayéndoles es de la fuente directamente, es del Servicio de Migración y Ciudadanía. La tomamos de allí y nos hacemos eco de esa información para que las personas puedan, digamos, estar orientados de la mejor manera posible. Así que, y que mi mensaje siempre cualquiera que tenga pregunta, por favor, hazlo. Mi mensaje siempre ha sido durante esta conversación súper amena, háganlo, busquen la forma, háganlo. Eso sí, no esperen el 4 de septiembre para hacerlo, porque probablemente va a ser tarde. Tenemos hasta el 5 de septiembre. Ya estás en el proceso, ya estás en el momento. Tienes hasta el 5. No esperes el 1 de septiembre para empezar a correr a buscar todos los documentos. Ve haciéndolo con calma, ve haciéndolo con sensatez. Busca la posibilidad que incluso te pueden hasta perdonar una parte de lo que tienes que pagar. Y hazlo, y bienvenido, porque Estados Unidos es un país maravilloso que tiene millones de oportunidades en las cuales estoy seguro que tú vas a poder tener el brillo necesario para destacarte en alguna actividad que tú requieras y necesites hacerlo. A lo mejor ahorita estás en algún momento estancado o estás en un círculo donde no has podido avanzar, pero al tener esta posibilidad, si no has tenido antes un permiso de trabajo, aplica para el TPS, porque la vida te va a cambiar y te va a sonreír, porque estás en un país de hombres y mujeres maravillosos, y yo te invito, porque yo lo vivo, porque yo lo sé, porque a mí me han dado oportunidades en este país, a que te quedes de manera ilegal. Gracias, hermano, por estar conmigo. Gracias por todos estos consejos que nos has dado. Ojalá y la gente empiece a aplicar desde ya, porque esto es maravilloso y estoy seguro que nos vamos a encontrar en otra edición de No Representa. Agradecido contigo. Claro que sí, nuevamente gracias enormemente por la invitación, por esas palabras que me has dedicado como siempre. Tú sabes que la amistad entre nosotros va más allá de simplemente de estos programas y de verdad con mucho cariño les reitero a las personas, pueden aplicar posteriormente, no esperen a última hora como ya lo dijo Norbert. Si van a ponerse fecha de límite, yo les diría el 5 de agosto como tope, para que tengan un mes de colchón por si cualquier cosa no resulta como se espera, ¿ok? Y no dejen de aplicar, independientemente lo decían hacer conmigo, lo decían hacer con un abogado, con otro paralegal, ustedes mismos, con quien sea que lo vayan a hacer, háganlo, porque sin duda alguna es un beneficio que les va a traer muchas cosas buenas a su vida. Así que no dejen de hacerlo, aprovechen porque estábamos esperando por esta oportunidad, ya se dio, ahora hay que sacarle provecho. Así es. El TPS está al alcance de tus manos. Aprovechen. De mi parte, gracias por habernos acompañado durante esta conversación. Si les gustó, por favor, compártanlo, mándenselo a los grupos de familia, compártanlo con toda la gente. Activa la campana que está aquí arriba, suscríbete aquí abajo, déjanos un comentario y nosotros nos vemos en la próxima oportunidad con otro episodio de Norbert Presenta. Será hasta la próxima. Chao, chao.